Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Hoy vamos a escuchar la serie del Padre Absoluto. Ventana al Nuevo Mundo. Saludos, mis queridos y amados hijos. Mi mensaje de hoy está dirigido a aquellos de ustedes que dudan de sus habilidades porque todavía no pueden sentir claramente las energías que están invocando. Como regla general, esto se aplica a aquellas personas que aún no sienten sus chakras. Pero son los chakras, al ser los órganos sensoriales sutiles de una persona, los receptores de todo tipo de energías. Así como experimentas el sabor y el olor de la comida a través de tus sentidos físicos, tus chakras captan las vibraciones y características específicas de cada una de las energías con las que interactúas. Cuanto más alto subas en la escalera vibratoria, más energías sutiles y refinadas podrás capturar. Cada uno de tus chakras representa un elemento de sintonía con una energía particular. Entonces, por ejemplo, si tus chakras inferiores resuenan fácilmente con las energías del miedo, la agresión, los deseos sexuales, la autoafirmación, el poder, y muchas otras energías características del mundo tridimensional, con el que a lo largo de muchas de tus encarnaciones, casi te has convertido. Entonces las energías divinas que ahora están llegando a la Tierra, son nuevas e inusuales para ti. Sin darte cuenta, sientes casi físicamente la reacción de tus chakras inferiores a las energías del mundo tridimensional. Incluso se refleja en tu idioma. ¿Recuerdan la expresión, siento un golpe en la boca del estómago, cuando experimenta ansiedad severa o tensión nerviosa, y aquí es donde se encuentra el tercer chakra, que reacciona así a su condición? Cuando te sientes atraído sexualmente por alguien, tu segundo chakra responde con mariposas en el estómago. A muchas personas el corazón da un vuelco por miedo por sí mismas, o por sus seres queridos, así es como reacciona su cuarto chakra, el corazón, a esta energía. Y otros se quedan sin aliento por la rabia o la indignación, lo que indica que su quinto chakra está experimentando un estrés enorme, por una oleada de energías negativas. ¿Por qué enumero todas estas sensaciones que ustedes conocen bien? Solo para que comprendas cómo tus sentidos sutiles interactúan con varios tipos de energías con las que tu vida está llena. Pero ahora ha llegado el momento de las nuevas energías que sus chakras superiores y su glándula pineal puedan captar y aceptar, y para desarrollar esta habilidad en ti mismo, debes partir de sensaciones que ya te son familiares, que te ayudarán a comprender la interdependencia y la conexión inextricable entre los aspectos físicos y sutiles de tu ser. Si realmente se encuentra en un estado armonioso y tranquilo, habiéndose deshecho de todos los pensamientos y emociones del mundo tridimensional, entonces ya no te resultará difícil sintonizarte con las energías del amor y la gratitud. Después de todo, estas son las energías más naturales para una persona. Lo que constituye su verdadera esencia, y todo lo demás son los programas del mundo tridimensional introducidos artificialmente en su vida, que se han introducido en la conciencia de una persona durante siglos, para privarlo de la memoria de su esencia divina natural. Por lo tanto, queridos míos, para desarrollar una sensación de energías de alta vibración, primero deben aprender a sentir sus chakras superiores, a revelar plenamente sus capacidades, que han estado selladas durante tanto tiempo por energías,
y programas de baja vibración del mundo tridimensional, y en mi próximo mensaje, hablaremos de esto con más detalle. Te bendigo, y te amo inmensamente por tu conexión con tus chakras. Canalizaciones divinas. Ahora, continuamos escuchando la serie Ventana al Nuevo Mundo. Como continuación de mi mensaje anterior, hoy quiero darte algunos consejos sobre cómo puedes despertar tus chakras superiores y tu glándula pineal. Lo mejor sería empezar por las sensaciones familiares que ya estás acostumbrado a experimentar en la zona de tus chakras inferiores, y para ello, intenta evocar conscientemente tales sensaciones. Es mejor utilizar el cuarto y quinto chakra para esto, ya que son los más neutrales, y no requieren pensamientos ni emociones negativas para dicha verificación. Entonces, ¿por dónde puedes empezar? Piensa con amor en tus personas más cercanas y queridas, y escucha atentamente cómo responde tu cuarto chakra a esto. Recuerda este sentimiento, o incluso intenta jugar con él, por ejemplo, hagas girar energéticamente este chakra, aumentando el radio de su acción. Tu objetivo principal es sentir como uno de tus ajustes finos, que es el chakra del corazón, responde a la energía del amor. Luego intenta recordar sus lugares favoritos en la naturaleza, y tal vez una de sus mascotas, un gato o un perro, y nuevamente, escucha cómo reacciona tu cuarto chakra ante ellos. Aprende a evocar conscientemente estas sensaciones e incluso controlarlas, fortaleciéndolas o amortiguándolas con el poder de tu intención. Este ejercicio puede ser muy útil para ustedes, porque gracias a él, la presencia no solo de órganos de los sentidos físicos, sino también sutiles, te permitirá pasar del conocimiento teórico al conocimiento práctico. Puedes hacer lo mismo con tu quinto chakra, recordando algo no dicho, o completamente tácito una vez, sobre lo que queda en tu alma como algo inacabado en una relación con alguna persona. Siente la reacción a este estado de tu quinto chakra, y recuérdalo bien, y solo después de que hayas llevado su interacción con el cuarto y quinto chakra a la automaticidad, capturando claramente su reacción a sus pensamientos y emociones, podrás pasar a activar tu sexto chakra. Pero para sentirlo adecuadamente, es necesario renunciar a todos los pensamientos y emociones del mundo tridimensional y expresar una intención de orden superior, universal o incluso universal. Trata de imaginar el amor en tu forma pura, ilimitada e incondicional, por todo lo que existe en la tierra, por cualquier creación viviente con todas tus inevitables debilidades y defectos en este mundo. Envuelve con tu amor a toda la tierra y a todos los habitantes. Alguien puede imaginarlo en forma de una manta suave o de una nube ligera y aireada, como te dice tu imaginación, y trata de captar lo que está sucediendo con tu sexto chakra en este momento. Cómo reacciona a tu poderoso mensaje de amor. Puedes fortalecer este mensaje difundiéndolo por toda tu galaxia, e incluso por todo el universo si sientes la necesidad. Pero lo principal es que este amor ya debe ir más allá del marco del mundo tridimensional, más allá del marco de una persona específica u otra criatura. Entonces tu sexto chakra, que es precisamente el puente que conecta la tercera densidad con dimensiones superiores, definitivamente responderá al flujo de energía de amor incondicional emitido por ti.
Incluso si se trata de una reacción apenas perceptible en forma de difusión de calor en la zona de tu tercer ojo, o de tu ligera pulsación, esto ya significará que has logrado tu objetivo y abierto tu sexto chakra. Pero intenta realizar estas prácticas con calma, sin excesivo entusiasmo, porque ya sabes que cualquier emoción excesiva siempre conlleva bajas vibraciones. Te bendigo, y te amo inmensamente por despertar tu sexto chakra. Hoy nos detendremos aquí, te amo infinitamente, soy tu Padre Absoluto, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.